Sacar la voz. Quien no se mueve, no siente las cadenas. Sacar la voz. La columna sobre género y diversidad de cada semana en Desde Adentro, el programa de la Asociación Civil Integración Solidaria. Bueno, hoy queremos recordar, si bien ya está terminando, pero no queríamos dejar pasar que esta semana se recordó la Semana Mundial del Parto Respetado, del 14 al 20 de mayo. Con distintas actividades que se realizaron desde distintas organizaciones, inclusive el Ministerio de Salud Pública también, el municipio, tanto organismos públicos como organismos de la sociedad civil recordaron esta Semana Mundial del Parto Respetado, que en la Argentina desde el 2004 tenemos una ley, la Ley 25929, que es la ley para garantizar el parto respetado, ¿no? Bueno, nuestra ley, algunas cosas quizás hoy parece que enuncia esta ley, la 25929, quizás para algunos nos parecerán obviedades, pero lamentablemente fue necesario ponerlas en una ley justamente porque había ciertos derechos fundamentales, tanto de la madre como del niño y la familia en general, que no se respetaban, aunque aún todavía esta ley no se aplica, no se respeta del todo. Por eso se hace la semana del parto respetado, para promover, para recordar esta ley. Fundamentalmente las mujeres tenemos, ¿no es cierto?, el derecho a un parto natural, respetando las necesidades emocionales de la madre, del recién nacido, la intimidad y las pautas culturales, étnicas y religiosas, así como el acompañamiento por parte del padre o quien elija a la mujer, ¿no es cierto?, durante el parto, durante el nacimiento y la internación, ¿no? Y su incumplimiento es una grave falta, digamos, ¿no?, una falta muy grave. El parto y el nacimiento respetado se fundamentan, ¿no es cierto?, en la valoración del mundo afectivo, emocional de las personas y de la familia. Esta ley, en el artículo 2, enumera algunos puntos que tenemos, algunos derechos que tenemos las mujeres, y uno de ellos es a ser informadas sobre las distintas intervenciones médicas que pudiéramos tener durante el parto, los procesos del parto, y que podamos optar libremente cuáles son las diferentes alternativas que tenemos, a ser tratadas con respeto, a ser consideradas en la situación respecto al proceso del nacimiento, facilitando nuestra participación como protagonistas de nuestro propio parto, ¿no? Al parto natural, respetuoso de los tiempos biológicos y psicológicos, evitando prácticas invasivas y el suministro de medicación que no estén justificados por el estado de salud de la parturienta o de la persona por nacer, ¿no? Y ahí también enumeran los derechos del niño por nacer, como también a no ser objeto, ¿no es cierto?, de ninguna intervención que tenga como fin alguna investigación. Como sabemos, una de las violencias que se ejercen sobre las mujeres es la violencia obstétrica, que se produce mayoritariamente, ¿no es cierto?, en los centros de salud, y sobre todo cuando las mujeres asisten a centros de salud pública, ¿no? Y en el caso vos iniciado hoy diciendo que es un acto ilegal, hay algunas cuestiones que pasan a actos que pasan a la ilegalidad cuando se violentan algunos derechos de la madre a la hora del parto. ¿Dónde denuncia? ¿Cómo denuncia? ¿A dónde recurre? Bueno, eso es una violencia obstétrica, digamos, y hay que denunciarla. Obviamente en el parto se da una situación particular, ¿no es cierto?, que las mujeres estamos en un estado de vulnerabilidad por la situación física por la que estamos pasando y emocional también. Lo importante es poder registrar ese momento, registrar en el sentido de que haya familiares o que haya personas alrededor que puedan estar atentos a ese tipo de trato, porque en esa situación muchas veces el dolor que las mujeres padecemos durante el trabajo de parto, sobre todo, nos impide, y dependemos sí o sí de estas personas que están a nuestro alrededor, ¿no? Es importante hacer la denuncia luego
y sobre todo exigir el cumplimiento de esta ley, que muchas veces nosotras no sabemos, porque por eso uno de los derechos es a ser informada, no solamente durante el parto, sino en todo el proceso, ¿no?, del embarazo. Muchas de las mujeres a veces van y se realizan su ecografía, por ejemplo, y no todas sabemos qué dice una ecografía, o te dan el informe después de la ecografía y no te explican qué es lo que dice, si tu bebé está bien, si en qué momento estás, cómo sigue el procedimiento. Bueno, todo eso es parte de todo este proceso de que estamos hablando del parto respetado, ¿no? El parto digno, el parto respetado. Y también las intervenciones que históricamente se nos han hecho a las mujeres durante el parto, porque lo que llamamos la episiotomía, digamos, ¿no?, sin el consentimiento de la mujer, porque ya estábamos en esa, es una intervención violenta, porque es sobre el cuerpo, sobre nuestro cuerpo, sin nuestro consentimiento, y es una medida invasiva, ¿no? Esto es importante que nosotros podamos recordar, como también así la violencia que se ejerce, sobre todo con las más jóvenes o las mamás primerizas, jóvenes, que por lo general se utilizan estereotipos para violentar ese momento emocionalmente, como diciendo, bueno, si te aguantaste, digamos, un embarazo, te podés aguantar un rato más. El parto, cuando decimos respetar los momentos biológicos y emocionales, tiene que ver también con eso. El acompañamiento que se necesita en ese momento, sobre todo desde el rol que cumplen los funcionarios de la salud, es muy importante para garantizar, ¿no es cierto?, este momento de felicidad que implica, ¿no es cierto?, no solamente para la madre y el niño, sino también para la familia. Y que la mujer pueda estar acompañada de quien decida, ya sea del padre, si es que tuviera su pareja acompañándola, o cualquier otro miembro de su familia o amigos que ella decida que la acompañe durante el parto, ¿no? Por eso me parece que es muy importante que no solamente la Semana del Parto Respetado podamos recordar este tipo de derechos que tenemos las mujeres, sino también en el ámbito educativo, ya sea en la secundaria, en la primaria. Si bien tiene que ver con los derechos de las mujeres, pero es importante que todos sepamos, porque en esto se constituye, ¿no es cierto?, la familia, están todos los integrantes, los niños y niñas por nacer, como también las madres y los padres que también esperan ansiosamente este momento, ¿no? Sí, y además un momento tan, como decíamos, ¿no?, momento especial, y lo importante de hablar de esto antes que suceda, antes que la mujer quede embarazada, digo, que vaya al tanto y conociendo estos derechos, para que cuando tenga que pasar por estos 9 meses de embarazo y el parto, sea un disfrute, sea un goce, sea lo que tiene que ser, como debe ser, nada más y nada menos que traer un hijo al mundo. Sí, exactamente, y además que nosotros podamos desnaturalizar este tipo de violencias que se ejercen en las instituciones, que tienen que asistirnos, protegernos, ¿no? Y cuidarnos. Entonces me parece importante también que vayamos desnaturalizando ese tipo de prácticas, ya sea en los hechos, como también lo que se plantea, esa violencia psicológica, emocional que se hace contra las mujeres en el proceso del embarazo y en el parto, por parte del personal de los hospitales, de los sanatorios, de las salas. Bueno, esa práctica que siempre muchas de nosotras habremos pasado por algún maltrato de ese tipo, ya sea en una consulta médica, como también en esos momentos mucho más difíciles, ¿no? Bueno, así que eso queríamos recordar, como también recordar, como siempre hacemos los sábados, tratamos de recordar a algunas de nuestras heroínas que fueron por ahí invisibilizadas de la historia. En este caso, Julieta Lanteri, Julia Magdalena Ángela Lanteri, más conocida como Julieta Lanteri, que nació en 1873 y falleció en 1932.
Fue médica, política y feminista, integrante del Partido Socialista, y fundó después el Partido Feminista Nacional, ¿no? Bueno, como decíamos, una de las mujeres transgresoras o porfiadas, como decía el tema anterior que escuchábamos, fue la quinta médica recibida en la Argentina, y junto a Cecilia Grierson, que fue la primera egresada como médica en la Argentina, fundaron la Asociación Universitaria Argentina. Bueno, Julieta Lanteri en 1886 ingresó al Colegio Nacional de La Plata, que la habilitó después para ingresar a la universidad en 1891. En 1906 participó del Congreso Internacional de Libre Pensamiento que se hizo en Buenos Aires, y allí participar en ese congreso a ella le disparó, ¿no es cierto?, ideas como la igualdad por los sexos, la igualdad política y el divorcio, ¿no? Después de ese congreso, ella organizó en 1910 el primer Congreso Femenino Internacional, bueno, que digamos fue uno de los primeros congresos feministas realizados en la Argentina. En 1911, el 26 de noviembre de 1911, por ahí no todos saben, pero se convirtió en la primera mujer que votó en nuestro país, ¿no? Y ella se valió, se valió de todo, de esas lagunas legales que existían, y bueno, que decían, llamaban a elecciones a los ciudadanos, ¿no? Y a que se enrolaran los ciudadanos para votar en la ciudad de Buenos Aires. Como Julieta vio que no hacía referencia a los sexos, entonces decía ciudadanos, ella fue y se inscribió específicamente, y bueno, y le tuvieron que dejar votar. Así se convirtió ella, con esa picardía, ¿no es cierto?, y esa inteligencia de ver esas lagunas esas lagunas legales, se convirtió en la primer mujer que votó. O sea, ya el 26 de noviembre de 1911, una mujer votó por primera vez. Y aún así, con ese antecedente, tuvimos que esperar 40 años, 30 años más para que para que la mujer tenga el derecho de votar, digo, aún con este antecedente legal. Sí, exactamente, ¿no? Entonces, ella siguió insistiendo. En 1919 se convirtió en la primer mujer candidata. Candidata. Sí, la primer mujer candidata. Se postuló. Y así ella siguió insistiendo, ¿no? Y de 154.302 enrolados, porque después de que ella hizo esa picardía de votar, ¿por qué? Porque ahí los hombres, como siempre, que eran los que detentaban el poder y los que siempre manejaron de alguna manera quiénes debían estar en la vía pública y quiénes en la vía privada, bueno, mejoraron esos requisitos y dijeron, bueno, que solamente los enrolados en el ejército podían votar, ¿no? Entonces, en ese entonces eran solamente hombres quienes estaban enrolados en el ejército. Bueno, allí ella fue a enrolarse al ejército y no le permitieron, o sea, fue a insistir a enrolarse nuevamente en el ejército, no la dejaron, pero entonces después vio que para ser candidatos tampoco exigían entonces ya que por segunda vez no la iban a dejar votar, decidió presentarse como candidata. ¿Y cuántos votos sacó? Sacó 1.730 votos, o sea, 1.730 hombres la votaron. Eso significó, ¿no es cierto?, son antecedentes que uno hoy hasta los torna simpáticos, pero realmente fueron revolucionarios y un antecedente para el movimiento feminista en la Argentina, ¿no? Después, Juan B. Justo en 1920 la incluyó ya en su lista junto a Alicia Moro de Justo, digamos, ¿no? Entonces, nos parecía importante destacar eso. Inclusive el presidente de Mesa, donde ella votó, se levantó con mucho respeto, la saludó y dijo: como juez tengo el deber de declarar que su derecho a la ciudadanía está consagrado por la Constitución y en consecuencia que la mujer goza en principio de los mismos derechos políticos que las leyes
que reglamentan su ejercicio. Acuerdan a los ciudadanos varones con las únicas restricciones que expresamente determinen dichas leyes, porque ningún habitante está privado de lo que ellas no prohíben. Sacar la voz. Quien no se mueve, no siente las cadenas. Sacar la voz. La columna sobre género y diversidad de cada semana en Desde Adentro, el programa de la Asociación Civil Integración Solidaria.